ya se aprobó en la madrugada, las leyes secundarias, la ley general del servicio profesional docente. Escuchaba yo al presidente, que es panista, por cierto, el senador Juan Carlos Romero Hicks. Él decía que pues los maestros no están acostumbrados a ser evaluados, porque ellos evalúan a los alumnos, pero ¿quién evalúa a los maestros? Y que esto ha generado un tipo de malestar. ¿Tú qué opinas ante todo esto? Bueno, de origen, Nueva Alianza ha sido gran impulsor de las reformas estructurales que el país necesita. Y la realidad es que desde 2008-2009 nosotros fuimos el primer partido que empezó a impulsar la reforma educativa para México. Sí. Entonces, trayendo de base maestros, porque es parte de nuestra familia política, el sector magisterial, y hoy vemos el movimiento que no solo se está dando en Veracruz, sino que se está dando en todo el país, de inconformidad de los maestros. Un movimiento que nos debe hacer reflexionar y detenernos un poquito en el camino y entender también el posicionamiento de ellos. Es cierto que nosotros, como partido político que respalda los derechos de los maestros, entendemos y queremos una reforma educativa, pero de origen era una reforma educativa que se contraponía con la reforma laboral y empezó a generar mucho ruido. La esperanza de muchos de los profesores de México eran las reformas secundarias para poder garantizar un poco que la reforma educativa fuera más justa. Sin embargo, hoy ya hay reforma educativa y hoy México tiene una reforma a la que sin duda los profesores tendrán que acatar. Dicen que es una reforma de imposición, que no están en contra de la evaluación, pero que sí están en contra de la imposición que les están haciendo. Se debe garantizar de entrada los derechos laborales de un trabajador. Y si una reforma se contrapone a tus derechos laborales y a tus derechos humanos propios, pues entonces sí empiezas a generar ruido, ¿no? Cuando una evaluación condiciona tu permanencia como maestro y tú ya tienes o vas a generar, bueno, bendito Dios, las leyes no son retroactivas, ¿no? Pero cuando ya hay un trabajo realizado y entonces el profesor dice, ¿cómo es que si en una evaluación no lo paso, pierdo mi plaza? Pero los de nuevo ingreso, Eduardo. Los de nuevo ingreso. ¿No? ¿No? Que además creo que también hay algo que hay que comentar. Creo que a los 6 meses ya a los maestros de nuevo ingreso ya se les otorgaría su plaza. Es correcto. Sí. ¿Sabes qué? El gran problema también de la reforma educativa es la ignorancia con la que se están manejando los temas en el país, la irresponsabilidad con la que se está manejando el tema, y que muchos profesores están enojados y alterados y no saben el fondo real de la reforma o no conocen del todo el ¿Tú crees tema. que los maestros conocen el fondo real de la reforma? Creo que gran parte sí, y también creo que algunos de ellos están confundidos, sobre todo muchos que quieren ceder la plaza, por ejemplo, a sus hijos, y que sus hijos ya estaban a punto de terminar una carrera para poder... ¿No ves que hay muchos maestros también comisionados, Eduardo? Sí. De hasta 100,000, se hablan 100,000 maestros que no están en las aulas y que están haciendo otra cosa y que están recibiendo el sueldo de las... Había un reporte, había un dato muy curioso que expidió hace unos meses el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de quien era la presidenta, donde comentaba que la cantidad de comisionados se le achacaban a la organización sindical y que realmente son los estados, las dependencias estatales, las que tienen comisionados a los profesores, que la mayor cantidad de comisionados que hay en el país son comisionados del Estado, no comisionados de la organización sindical. Y ella ponía ejemplos muy claros como Guerrero, como Puebla, y donde comentaba, revisen cómo los gobiernos estatales tienen comisionados más maestros que la propia organización sindical. Entonces, el tema educativo es un tema muy complejo y Nueva Alianza ha tenido muy claro en decir, queremos evaluación, estamos de acuerdo con una evaluación justa a los maestros, estamos de acuerdo en una reforma educativa, pero también exigimos al gobierno que genere las condiciones para que los profesores y los alumnos tengan educación de calidad. Porque lo que buscamos es eso, ¿no? Para el desarrollo de un país debe de estar un pueblo educado. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y es un tema que tiene que ir de la mano. Es maestro, sociedad y gobierno. No se puede culpar al problema educativo a los maestros porque sería un acto irresponsable, porque vamos y vemos muchas escuelas que no están en condiciones para impartir clases, o que no tienen un pizarrón, o que no tienen butacas. Y si ves por el otro lado, hay una gran pobreza alimentaria y los niños están... la desnutrición. Exacto. No. Entonces, el tema educativo va más allá de que si el maestro es bueno o es malo. El tema educativo es un
tema completo y complejo en el que hay que invertir recursos, es un tema de infraestructura. No puedes evaluar a un maestro o no puedes evaluar a los alumnos. Este examen internacional que hacen de evaluación en México no es un examen justo, porque nosotros en nuestro sistema educativo medimos a los alumnos de escuelas urbanas y a los alumnos de escuela rural, y el examen con el que se evalúa internacionalmente es el mismo. Entonces, si nosotros en nuestro país no entendemos que a nivel internacional nos evalúan con un examen y nosotros dividimos, pues entonces jamás vamos a dar resultados que nos permitan competir mundialmente. Ahora, se pensaba que al estar tras las rejas la maestra Elba Ester Gordillo se iba a solucionar muchos problemas. Yo creo que ahí es donde uno entiende y se da cuenta que los problemas se resuelven de raíz, y el tema de la maestra, y es una opinión muy personal, y que lo dejamos a las leyes, a las autoridades, creo que es un tema que no tiene que ver con el problema radical educativo en México, porque si no, hoy no estuvieran tomadas las calles, no estuvieran tomadas las plazas, no estuvieran tomadas las casetas, porque el problema estaría resuelto, y la realidad es que fue detonante quizás para que hubiera un gran levantamiento y una reflexión sobre lo que está pasando en México. ¿Cómo ves a Juan Díaz de la Torre dentro del CENTE? Sí. Creo que hoy tiene una gran responsabilidad. Quien dirige a la organización sindical tiene una gran responsabilidad de mantener el control y sobre todo generar legitimidad para que los maestros sepan que están bien representados. Claro. Algo que a los maestros les molesta es que los líderes sindicales no asuman responsabilidades y que estén siempre a las disposiciones de los gobiernos, por ejemplo. Entonces, la dirigencia de una organización sindical tan importante como el CENTE, que es el sindicato más grande de Latinoamérica, pues es que esa fortaleza se vea en unidad y que se vea en defensa de derechos. Mira, tú sabes que la información es vertiginosa y cambia minuto a minuto. A ver, dime, se nos termina el tiempo, pero venías a otro asunto. Sí. Tú hablabas, parecía que ibas a tener una diputación plurinominal y ya no vas a estar en el Congreso. Sí, finalmente el Tribunal y el Instituto Electoral decidieron en una interpretación otorgar y asignar las diputaciones plurinominales, donde Nueva Alianza y el Partido Cardenista se quedan sin representación. Pero no estabas en coalición con Veracruz para Adelante, ¿eh? Sí, la coalición Veracruz para Adelante lo que realizaba o lo que pretendimos fue encabezar candidaturas comunes, 3 partidos políticos, pero las plurinominales se las juega cada partido político con sus propios votos. Nueva Alianza obtiene el registro en el Estado porque no lo perdemos, y aquí hay un tema que tenemos que obligar a la gente a la reflexión sobre los temas electorales del Estado de Veracruz. El Código Electoral dice que el Congreso se puede conformar de 50 a 60 diputados, dejando abierta 10 posiciones. Sí. ¿No? Cuando más adelante lees el Código Electoral te dice que se divide entre 20, es decir, solo 50 diputados, 30 por mayoría y 20 plurinominales. Así es. Sin embargo, todos los que sabemos un poco de leyes entendemos que nada está sobre la Constitución. Y la Constitución del Estado de Veracruz dice en el artículo 21 que todo partido que obtenga el 2% de registro y obtenga su registro tiene derecho natural de tener una representación plurinominal en el Estado. Por lo que nosotros estábamos casi seguros o garantizábamos de esa manera la plurinominal de Nueva Alianza. Porque el Verde sí garantizó una. El Verde garantiza una, Nueva Alianza no garantiza, ni el Partido Cardenista. ¿Vas a seguir en la coalición para otras elecciones con el Partido Tenemos que Revolucionario? reflexionarlo, porque a nosotros nos ha ido históricamente mejor cuando participamos solos. 2 de 3 y esas cosas. Exacto, lo del 1 de 3, la elección con Cuadri y la presidencial que nos dio una votación de cerca de 4 millones de mexicanos creyeron en Nueva Alianza, y en Veracruz pues nos ha ido muy bien. Sin embargo, la coalición también nos obliga a lo siguiente: a entender que la gente no quiere coaliciones porque no votó por la coalición, votó por un partido político, votó por el PRI, en este caso. No votaba ni por el Verde ni por Nueva Alianza, o bien no hubo muchos votos de coalición. ¿Te vas a ir a la última instancia, digamos, todavía? ¿Te vas a la sala regional del TRIFE o qué vas a hacer? Nosotros tenemos que hacer lo que legalmente corresponda para el partido, sí, porque queremos obtener, obviamente, solo así te ganas la legitimidad como partido político. Que la gente vea que no estás siquiera, como dicen comúnmente, planchado, porque aparte eres joven y tienes que ir generando como la congruencia con lo que dices y lo que haces, ¿no? Mira, voy a tratar, por falta de tiempo, Eduardo, te lo prometo, mañana voy a tratar de enlazarme con el presidente del Tribunal Electoral y te enlazo telefónicamente y platicamos de esto. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Eduardo, muchas gracias, ¿eh? No, te agradezco, y a la gente invitarla a que reflexione los momentos que estamos pasando con el tema de la reforma educativa y la reforma energética. Muchas gracias.